Bueno, bienvenidos a Iglesia Gracia, la iglesia de los abrazos que nunca se acaban, que nunca paran. Si usted no pudo dar un abrazo, al final seguramente va a tener tiempo para hacerlo, pero muy contento y muy emocionado. Seguimos en nuestra serie de sabiduría y agradecido también por lo que Dios ha hecho durante estas semanas, donde corazones han sido tocados y transformados por medio de esta serie. Pero quiero hacer un paréntesis. No me considero anciano ni ancestral todavía, pero me he dado cuenta que últimamente he empezado a decir frases que jamás pensé que diría. Por ejemplo, hija, por favor, apaga la luz. O hija, por favor, cierra el agua. Ya en esta edad va afectando un poco el bolsillo, ¿verdad? Entonces ya empiezan a aparecer esas frases. Y si soy completamente sincero, un poco más vulnerable, esta frase, mi esposa no está ahorita, pero me la pegó mi esposa. Y es, por favor, hija, cierra la puerta, que van a entrar las moscas. Y es que es increíble el talento que el Señor le ha dado a mi esposa para matar las moscas. Yo no he visto una mosca que se le pueda hacer frente a la velocidad y la técnica con que ella hace para matar. Así que si usted tiene un problema con moscas, por favor, llámela. Estoy seguro que ella va a poder compartir consejos muy sabios acerca de esto. Pero de verdad, el Señor me dio una esposa muy sabia. Por eso que se casó conmigo. Así que pero volviendo a esta sabiduría ancestral, es un nombre que tiene mucho sentido para nosotros, porque cuando hablamos de esto, no estamos hablando de ideas viejas o pasadas de moda, estamos hablando de una verdad que permanece. Una verdad que atraviesa culturas, generaciones, épocas, sin perder vigencia. Y seguramente usted puede estar de acuerdo conmigo, el mundo cambia y sigue cambiando constantemente. Han cambiado las tecnologías, si nos damos cuenta, Apple ya va por el iPhone 55. Cambian las costumbres, cambian la forma en que las personas piensan y hasta cambia la manera en que entienden la verdad. Pero sin embargo, su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Y eso es impresionante porque cuando vemos la Biblia, que fue escrita hace miles de años, vemos que sigue leyendo nuestros corazones con una precisión incómoda, pero a la vez hermosa y nos llena de esperanza. Y es por eso que cuando estudiamos esto y estudiamos su palabra y los proverbios, no queremos buscar frases bonitas ni una motivación pasajera, sino queremos buscar la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría que no solamente informa nuestras mentes, sino que transforma nuestros corazones. La semana pasada, Brandon estuvo hablando acerca del trabajo y hoy vamos a hablar de algo que absolutamente todos conocemos y es el enojo. Y les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes se han enojado por algo muy pequeño y después se han preguntado, ¿por qué reaccioné así? Y no sé ustedes, pero yo no me levanto en la mañana diciendo, ok, Daniel, hoy voy a arruinar mi día enojándome. Nadie agarra su teléfono celular y coloca 5:30 de la mañana, voy a perder la paciencia. Nadie. Sería una locura. Pero sin embargo, aparece. A veces explotamos, a veces guardamos silencio, a veces podemos responder cortantemente. Y vivimos en un tiempo donde tenemos respuestas para casi todo, pero paciencia para casi nada. Y no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Nos molestan las noticias, nos molesta la economía, nos molestan las redes sociales, nos molestan los conductores lentos, las personas lentas. Y si somos honestos, nos molestan hasta las personas que más amamos.
Y entonces surgen muchas preguntas. ¿Por qué cosas tan pequeñas pueden causar reacciones tan grandes? ¿Por qué ese comentario puede arruinarnos el día? ¿Por qué ese mensaje de texto puede cambiar completamente nuestro estado de ánimo? Y hace algunos días estuve conversando con mi papá, le mandé un mensaje: mira papá, bendición, ¿cómo estás? Tengo la oportunidad el domingo de enseñarte, voy a mandar mi bosquejo, a ver qué piensas, dime, no sé, a ver si hay un feedback. Me envió una nota de 10 minutos, 15 minutos que no pude escuchar completamente, pero me hizo una observación que me pareció muy acertada. Él me dijo: ya no vivimos simplemente en la modernidad, vivimos en la posmodernidad. Y aunque esa palabra suena muy filosófica, la idea es bastante sencilla. Vivimos en una cultura donde cada vez más personas creen que no existe una verdad absoluta. Lo que es verdad para algunos no puede ser verdad para mí. Y entonces cada persona define su propia verdad, define su propia manera de vivir. Y cuando desaparece esa verdad absoluta por encima de nosotros, terminamos convirtiéndonos en nuestra propia autoridad. Nuestras emociones se vuelven la verdad, nuestros deseos se vuelven la verdad, nuestras opiniones se vuelven la verdad. Y cuando alguien se interpone entre mis deseos y lo que queremos, nos enojamos. Cuando alguien nos confronta, nos ofendemos. Cuando algo no sale como esperábamos, explotamos. Las emociones empiezan a gobernar nuestras decisiones. Y aunque ese pensamiento no creó el problema del corazón humano, sigue alimentando una cultura donde los deseos personales y las emociones ocupan el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y la Biblia nos muestra desde el principio la existencia del pecado, pero también nos presenta un camino completamente diferente. La sabiduría no comienza con lo que yo siento. La sabiduría no comienza con lo que yo pienso. La sabiduría comienza cuando reconozco que Dios es la autoridad y su verdad permanece, aunque toda cultura cambie. Y es por eso que esta serie es tan necesaria en nuestras vidas, porque mientras una cultura dice, define tu propia verdad, Proverbios nos enseña, comienza con el temor del Señor. Y esa es la respuesta que todos necesitamos. Y me parece muy hermoso que Salomón escribió los Proverbios hace más de 3,000 años, pero hoy en día sigue describiendo nuestros corazones como si fuese ayer. Así que vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar Proverbios capítulo 14, versículo 29, y vamos a ver qué es lo que Salomón tiene para decirnos. Y dice: los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y aquí Salomón no está hablando solamente, o no está hablando de personalidad, está hablando de sabiduría. Y aquí Salomón no trata el enojo simplemente como un problema de temperamento, lo está tratando como un indicador espiritual. Y nos está diciendo la forma en que reaccionamos cuando algo nos incomoda revela si caminamos en entendimiento o en necedad. Y hace algunos días a mí me pasó, estaba llevando a mi esposa a una cita médica y algo pequeño, no era una crisis grande, no era un problema grande, hizo explotar algo en mí. Y estoy seguro, todos hemos estado allí. Todos hemos estado en el tráfico, en casa, en una conversación difícil, en un mensaje que interpretamos distinto. Y en ese instante, sentimos que algo se enciende por dentro. Y una de las ilustraciones
más claras para entender esto es la siguiente. Yo traté de buscar una tetera ancestral y eso fue más o menos lo que conseguí, pero todos sabemos cómo esto funciona, ¿verdad? ¿Cuántos son amantes del café, del té por las noches? Colocamos el agua, el fuego, el agua llega al punto de ebullición, vapor, sale el silbido. Y el silbido no está creando el vapor. El vapor solamente, el silbido es un anuncio de lo que ya ha estado por dentro, de lo que ya ha estado acumulándose por dentro. Y mi hija Zoe, cada vez que estoy hablando con ella y pasa algo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? Mi hija Zoe, la mayor, tiene una palabra que me encanta y ella cuando está así en ese momento de que siente que algo se empieza por dentro dice, papá, pero es que no sé, me está entrando la furiosidad. Y honestamente esa palabra me encanta porque si somos sinceros, todos conocemos esa sensación. Ese momento donde todavía no hemos explotado, pero ya sentimos que algo está hirviendo por dentro. Porque muchas veces no es solamente la reacción, es algo que ya estaba allí. No es me enojé, es qué está gobernando mi corazón. ¿Qué está gobernando? ¿Qué se está gobernando en mi interior? Y allí precisamente es donde la sabiduría de Dios nos alcanza. Porque si vamos de vuelta a Proverbios 14, 29, Salomón utiliza este lenguaje de contraste y nos muestra dos caminos para que podamos ver con claridad la diferencia entre la sabiduría y la necedad. Dice, los que tienen entendimiento. Y esa palabra entendimiento es discernimiento para ver más allá del momento. Es la capacidad de interpretar lo que está sucediendo en nuestros corazones antes de reaccionar. Es tener esa profundidad espiritual y es la capacidad de detenernos y preguntarnos, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Estoy respondiendo desde la sabiduría o desde la necedad? Dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Y aquí Salomón está siendo muy claro. No significa ausencia de enojo, sino dominio sobre el enojo. La sabiduría no elimina la emoción, la gobierna. Por otra parte, están los que se enojan fácilmente. Y aquí Salomón nos está llevando a la responsabilidad personal. Él no está hablando del enojo de otros. En otras versiones dice su enojo. Está hablando de nuestro enojo, los que se enojan fácilmente. Lo que otros hacen seguramente sí puede influirnos. Pero nuestra respuesta sigue siendo nuestra responsabilidad. Y termina diciendo, demuestran gran necedad. Y esa palabra es clave. Demuestran. Es algo visible. Cuando queremos demostrar algo, hacemos todo lo posible para que las personas lo vean. Esa necedad es visible, no es algo leve. Es una forma visible y una evidencia de falta de sabiduría en momento de reacción. Y es que la madurez espiritual no se demuestra porque nunca sentimos presión, se demuestra por quien toma el volante cuando la presión aparece. Y aquí este cuadro no solamente es una comparación de acciones, es una revelación de dos caminos del corazón. Y déjame aclarar algo, cuando Salomón habla de sabiduría, no está hablando de falta de coeficiente intelectual. No está hablando,
Yo me gradué con un GPA de 6.5, no sé si eso existe, pero no está hablando yo me gradué de honores como doctor o yo soy abogado, soy el mejor abogado. No, no está hablando de eso. Está hablando de vivir según el diseño de Dios. Y cuando habla de necedad, tampoco está hablando de coeficiente intelectual o falta de ello. Está hablando de que intencionalmente seguimos viviendo, ignorando la dirección de Dios. Rick Warren lo dijo de esta forma: el carácter se revela en cómo respondes cuando no tienes tiempo de pensar. Cuando todo está tranquilo, cualquiera puede parecer paciente. Cuando las cosas salen como queremos, cualquiera puede parecer amable. Pero el verdadero carácter aparece en esos segundos donde nadie está preparado. Cuando recibimos ese mensaje, cuando escuchamos esa crítica, cuando alguien nos interrumpe, cuando nuestro hijo desobedece porque tumba un vaso de agua, cuando tu esposo o tu esposa te dice algo que te hiere, en ese instante no sale lo que aprendimos en un podcast o en un libro, sale lo que realmente gobierna nuestros corazones. Y por eso Salomón dice que controlar el enojo es evidencia de gran entendimiento, porque la sabiduría no se mide por lo que sabemos cuando estamos tranquilos, sino por quién toma el control cuando somos presionados. La presión no crea el carácter, la presión revela el carácter. Y cuando el Espíritu Santo gobierna nuestros corazones, incluso bajo presión, podemos responder con sabiduría en lugar de reaccionar con necedad. Y esto es lo que enseña la Biblia. Hay un enojo justo y un enojo pecaminoso. No todo enojo es pecado. El enojo justo responde al pecado, busca la gloria de Dios, está bajo el gobierno de Dios y produce justicia. Dios se enoja contra el pecado. Y el mismo Jesús se indignó cuando convirtieron el templo en un mercado. El problema no es sentir enojo. El problema es cuando el enojo deja de ser una emoción y se convierte en el que dirige nuestras decisiones. Y por otro lado está el enojo pecaminoso, que responde al orgullo, defiende el yo, toma el control, siempre quiere tomar el control y produce destrucción. Y seguramente todos hemos estado aquí y allá. El problema es que si nos quedamos de este lado, nuestro corazón empieza a recorrer un camino peligroso. Y esto es lo que pasa. Cuando el enojo gobierna mi vida, no tengo simplemente un problema de temperamento. Tengo un problema muchísimo más profundo, porque donde hay enojo, hay falta de dominio. Donde hay falta de dominio, hay falta de sabiduría. Donde hay falta de sabiduría, el temor de Dios disminuye. Y cuando el temor de Dios disminuye, aparece el pecado. Y el pecado lleva a la muerte. Y escucha bien, cuando alimentamos el pecado, cuando justificamos el enojo, cuando lo abrazamos en lugar de rendirlo a Dios, ese enojo comienza a producir frutos que destruyen relaciones, endurecen el corazón y finalmente nos llevan a la muerte espiritual. Hasta ahora, Salomón nos ha mostrado lo que pasa cuando eso empieza y empiezan a nacer en nuestros corazones, pero si seguimos leyendo en Proverbios 15:1, Salomón nos va a mostrar cuando el enojo encuentra salida. Dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos.
Fíjense que no dice las palabras ásperas acompañan. Dice encienden. Hay conversaciones que empiezan pequeñas, pero el tono puede cambiar completamente su dirección. Y es como si las palabras fueran gasolina. Y yo sé que este versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Un bosque no necesita una explosión para arder, solo una chispa. Y así funcionan muchas de nuestras conversaciones. Una frase, un tono, una respuesta sin filtrar y lo pequeño se vuelve grande. Seguimos, Proverbios 15, versículo 18, dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Hay personas que traen tensión a una habitación y hay personas que traen paz. Y muchas veces eso no tiene que ver con el momento, sino con lo que venimos cargando por dentro. Porque el enojo rara vez es solo enojo. Muchas veces es la punta de algo muchísimo más profundo. No es solo un momento emocional. Es una señal de lo que está pasando en lo profundo de nuestra alma. Y aquí Salomón deja de hablar del momento y empieza a hablarnos a la raíz. Y si vamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8 y 9, dice, más vale o vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Y es fuerte la forma en que lo dice. Distintivo. Es como si pudiéramos llevar la necedad como una bandera. Es como si pudiera acomodarse en nuestros corazones y quedarse allí. Y Salomón conecta algo que casi nunca conectamos. Orgullo, paciencia y enojo. Dice, más vale la paciencia que el orgullo. En otras palabras, muchas veces lo que llamamos me enojé porque me faltaron al respeto. Puede ser orgullo herido. Porque cuando el orgullo está presente, la paciencia desaparece. Y cuando la paciencia desaparece, el enojo toma el control más rápido. Y aquí es donde necesitamos mirar algo muchísimo más profundo, porque el enojo rara vez viaja solo. A veces pensamos en el enojo como un problema aislado, como una reacción independiente que aparece y desaparece. Pero la Biblia constantemente nos muestra que el corazón funciona como una red. Todo se conecta y a veces el enojo es solo la superficie y debajo puede haber algo muchísimo más profundo. Por eso es que Eclesiastés conecta paciencia, enojo y orgullo. Porque donde el enojo encuentra espacio para quedarse, normalmente hay algo más alimentándolo. Donde hay enojo no procesado, muchas veces hay orgullo. Porque es el orgullo que se aferra a la necesidad de tener la razón. Muchas veces me pasa con mi esposa. A la necesidad de ser validado, de no ser corregido, de no ser herido. El orgullo compara reconocimiento, compara trato, compara oportunidades, compara atención. Y cuando el orgullo permanece,
fácilmente aparece otra raíz tocando la puerta: la envidia. Y Santiago habla de esto de una forma muy directa. Pues donde hay envidias y acciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y aquí es donde las Escrituras nos ayudan a mirar debajo de la superficie. Porque si hay enojo sin rendición, muchas veces hay orgullo. Y si hay orgullo, se abre la puerta a la envidia. Y si hay envidia, el corazón empieza a desviarse del diseño de Dios y entramos en el terreno del pecado. Y donde hay pecado sin confrontación, se va apagando el temor al Señor. Y cuando se pierde el temor del Señor, se pierde la fuente de la verdadera sabiduría. Y lo hemos venido estudiando desde el principio. La sabiduría es el temor al Señor. En otras palabras, no empezamos a ser sabios cuando sabemos más. Empezamos a ser sabios cuando volvemos a reverenciar a Dios en nuestros corazones. Y eso cambia todo, porque cuando entendemos que la batalla contra el enojo nunca fue solamente emocional, entendemos que es espiritual. Porque si entendemos que donde no hay temor de Dios, no hay verdadera sabiduría, hemos entendido entonces que nuestro corazón está gobernándose por impulsos. Y por eso la Escritura, su palabra, quiere que transformemos o controlemos no solamente reacciones, quiere transformar nuestras raíces. Y yo he estado allí con ustedes. Yo lucho constantemente con esto día a día. Y tal vez algunos de nosotros, viniendo aquí a la iglesia hoy, esta mañana, tal vez discutimos. Quizás no fue una gran pelea. Quizás solamente fue un comentario, pero ese comentario encontró un corazón que ya venía cansado. Tal vez del estrés del trabajo, de la presión económica, tal vez una noche sin dormir, aquellos que se quedaron viendo el partido de Suiza contra Argentina. Tal vez una expectativa no cumplida y de repente explotamos. ¿Fue por ese comentario? Tal vez sí, tal vez no, no completamente. Ese comentario solo abrió una puerta a algo que ya llevaba adentro. Y Dios no está interesado únicamente en calmar nuestra conducta. Está interesado en sanar nuestros corazones. Porque el enojo, una vez más, rara vez nace solo de lo que pasa. Muchas veces nace de lo que esperábamos que pasara. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, algo dentro reacciona. Y por eso es que hay momentos no solamente donde alguien nos hizo algo, sino lo que yo quería que pasara. Y eso incluye todos los ambientes de la vida: el hogar, la crianza, el matrimonio, incluso la iglesia, porque dentro de la iglesia podemos cargar con expectativas silenciosas. ¿Cómo deben ser las cosas? ¿Cómo deben responder los demás? ¿Cómo deberían actuar los líderes? ¿Cómo debería funcionar todo? Y cuando la realidad no coincide con eso, si no hay humildad, aparece el enojo. Y aquí Salomón en los Proverbios y en Eclesiastés nos está advirtiendo: cuidado, porque el enojo puede convertirse en un lugar donde el necio habita cómodamente. Nos está empujando a algo muchísimo más profundo que control, nos está llevando a humildad. Y la iglesia no está exenta de eso. De hecho, muchas de las heridas de la iglesia no comienzan con pecado evidente.
comienzan con enojo no procesado. Una conversación que no se tuvo, un malentendido que creció, una expectativa no hablada, una conversación silenciosa y de repente el corazón empieza a enfriarse. Y Pablo nos da una dirección muy clara en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Y no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, pues el enojo da lugar al diablo. El problema no es sentir. El problema es permitir que se quede. El enojo no resuelto siempre busca dirección y si no lo rendimos a Dios, termina tomando otros caminos. Y aquí es donde necesitamos mirar a Jesús, porque si somos honestos, todos hemos fallado. Ustedes, yo. Todos hemos sentido momentos en donde el enojo habló más fuerte que nuestra sabiduría. Pero cuando vemos a Cristo y colocamos nuestros ojos en Cristo, en Él, nos podemos dar cuenta de algo extraordinario. Jesús fue traicionado por un amigo, rechazado por su propio pueblo, acusado falsamente, golpeado, escupido y crucificado. Y sin embargo, Pedro escribe en 1 de Pedro 2, verso 23, no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Jesús nunca respondió desde el orgullo, nunca respondió desde el enojo pecaminoso. Respondió desde una perfecta sumisión a su Padre. Él es la imagen de la perfecta sabiduría de Dios. Y eso es importante porque el Evangelio no consiste simplemente en que Jesús nos enseñe a controlar el enojo. Consiste en que Jesús vino a rescatar a personas como tú y como yo que no podían hacerlo por sí mismas. Y Él murió por cada uno de nuestros pecados, incluso por los pecados cometidos por nuestro enojo. Y no se queda allí, Él resucitó para darnos un nuevo corazón. Y aquí está una de las mejores noticias del Evangelio, y es que Dios nunca le pide a un hijo que produzca por sí mismo aquello que solamente el Espíritu Santo puede producir. Porque quizás algunos están pensando, yo también lo pensé, yo ya intenté controlar mi carácter. Ya yo prometí que no iba a volver a reaccionar así. Ya lo intenté muchas veces. Y precisamente allí aparece Jesús. Porque el Evangelio no consiste en que te esfuerces más. Consiste en que Cristo haga en ti lo que tú nunca has podido hacer por tus propias fuerzas. Por eso nuestra esperanza no es tener más fuerza de voluntad. Nuestra esperanza está en que Cristo transforme aquello que está gobernando nuestro interior. Y al final, después de haber escuchado todo esto, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué está gobernando mi corazón cuando algo me mueve por dentro? ¿Qué está gobernando mi corazón cuando algo me mueve por dentro? Porque el enojo no es solo un momento emocional, es una señal de gobierno interior. Y la Biblia no nos llama solo a calmarnos, nos llama a algo más profundo, a rendir nuestros corazones. Porque incluso controlando nuestro comportamiento, podemos estar muy lejos de la sabiduría de Dios. Pero cuando el temor del Señor vuelve al centro, algo cambia desde la raíz. No el autocontrol, no las experiencias, no la madurez humana, el temor del Señor. Y esto es lo que pasa. Donde hay temor,
hay sabiduría. Donde hay sabiduría, hay dominio propio. Donde hay dominio propio, el enojo no gobierna. Y cuando el enojo no gobierna, Cristo es quien reina. En otras palabras, la sabiduría comienza cuando Dios vuelve a tener el lugar correcto en nuestros corazones. Y todos, absolutamente todos, hemos tenido momentos donde reaccionamos antes de pensar, donde dijimos cosas que no representaban lo que Dios está formando en nosotros. Pero la buena noticia es, Dios no solo nos confronta, también nos restaura. Dios no solo nos muestra el problema, nos da un nuevo corazón. Y hoy, el Espíritu de Dios, su palabra, no está simplemente diciendo, controlemos nuestro enojo. Está diciendo algo más profundo. Entrégame lo que está debajo de tu enojo. Entrégame tu orgullo. Entrégame esa herida. Entrégame la expectativa. Entrégame la comparación. Entrégame lo que nadie ve que te está gobernando por dentro. Porque mientras eso se quede dentro de tu corazón, el enojo seguirá encontrando salida. Y tal vez alguno de ustedes, ok, Daniel, entendí, perfecto, ya sé de dónde viene mi enojo, ya entendí que el problema no es solamente mi temperamento, sino mi corazón, pero mañana es lunes, ¿qué hago cuando me vuelvo a enojar? Muy buena pregunta. Yo me la hago todos los días. Y es que la sabiduría bíblica nunca se queda solamente en el diagnóstico, nos muestra un camino hacia la redención. Y para terminar, si tú estás allí sentado y estás lidiando con esta emoción y aún no sabes de dónde viene la raíz, yo oraba y le decía, Señor, yo quiero entender también por qué. Muéstrame. Quiero terminar con 3 aplicaciones muy prácticas. Haz una pausa. Lo primero que hace una persona sabia no es hablar. Porque la primera reacción casi nunca es la mejor respuesta. Muchas veces pensamos que responder rápido demuestra carácter, pero solamente demuestra impulsividad. Así que antes de responder ese mensaje, antes de contestar esa llamada, antes de hablar con tu hija, antes de hablar con tu esposa, haz una pausa. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. La pausa le da espacio al Espíritu Santo, oportunidad de hacer lo que nuestras emociones nunca harán. Número 2, hazte la pregunta correcta. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué esto me afectó tanto? ¿Qué tocó esta situación? Mi corazón, mi orgullo, mi miedo, mi cansancio, una herida, una expectativa que nunca expresé. ¿Recuerdan la tetera? Ese comentario solamente quitó la tapa. Pídele a Dios que te muestre la raíz de tu enojo, de tu amargura, de tus reacciones impulsivas.
Y por último, después de hacer una pausa, después de identificar la raíz, hagamos algo que el mundo no entiende. Rindámoslo a Cristo. Porque controlar la boca sin entregar el corazón no es transformación, es contención. Podemos quedarnos callados y seguir llenos de enojo. Podemos sonreír y seguir amargados. Podemos no gritar y seguir pecando en nuestros corazones. Y esta es la invitación esta mañana. No es perfección emocional, es rendición espiritual. Porque cuando el corazón se rinde, el Espíritu de Dios comienza a gobernar lo que antes gobernaban nuestras reacciones. Y estoy seguro, no vamos a salir de aquí prometiendo que nunca más nos vamos a enojar. Estoy seguro que no. Pero sí podemos salir de aquí rindiendo el corazón a aquel que puede transformarlo todo. Tenemos esperanza. Rindamos nuestro corazón a Cristo. La sabiduría no comienza cuando controlamos nuestras emociones. Comienza cuando Cristo vuelve a gobernar nuestros corazones. Oremos juntos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos hablas. Sabemos que tú estás allí en medio de nuestras conversaciones, mostrándonos la raíz en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos esta mañana y oramos juntos para que seas tú únicamente guiándonos y dándonos sabiduría para que intencionalmente vivir de acuerdo a tu dirección, Señor. Enséñanos a hablar con vida y no con destrucción, Señor. Enséñanos a hablar con sabiduría y no con necedad, Señor. Rendimos nuestro corazón una vez más a ti para que tú lo transformes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.